Charles Finney decía esto. Charles Finney decía que había una sola manera de saber si una persona se había convertido a Cristo o no. Palabras de Charles Finney era: la primera, que esta persona oraba; la segunda, que daba diezmo. Pero la primera es la que quiero resaltar: es que la gente que se convierte a Cristo ora. Toma en consideración que orar no es una mecánica religiosa. Orar es una cita con tu Dios, es una cita con tu Padre que está en el cielo. Es una conversación amena entre un hijo y su padre y un hijo. Es decir, cuando nosotros oramos, no vemos como la mecánica, no repetimos algunas palabras una y otra vez, sino que hablamos de forma espontánea con nuestro Padre, porque es lo que Jesús nos enseñó, que oramos a un Padre que está en el cielo. No oramos a un Dios ogro que está esperando que te equivoques para matarte. No estamos orando a un Dios que nunca jamás nos oye. No, estamos hablando con un Padre. ¿Alguien entiende eso? Ok, cuando usted ora no está repitiendo mecánicamente palabras. Usted sabe que está manteniendo y sosteniendo una conversación con el creador de todo el universo. Si usted pide hablar conmigo, no podrá hacerlo. Si usted pide hablar con alguna otra persona que tenga algún cargo importante, no podrá hacerlo. Pero si usted quiere hablar con Dios, Él puede oírte ahora y en cualquier momento, en el mismo instante que tú lo hagas. Así que es bueno saber que podemos orar y Dios nos va a oír. Pero hay algo interesante. De todas las oraciones hay una clase de oración que, si la Biblia lo resalta, es porque así es. Yo creo que, yo sé que a usted no le pasa esto, pero a mí me pasa a veces que empiezo a orar y mis palabras parece que no pasan del techo. A usted no le pasa eso, pero a mí me pasa. Y esas palabras parece que no pasan del techo, y empiezo a hacer esfuerzos y empiezo a ejercer fe hasta el momento en que yo siento el testimonio en mi espíritu de que mi oración está llegando al trono de la gracia. Y créame, si usted tiene que hacer un esfuerzo para ir a la panadería y comprar pan, usted debe hacer un esfuerzo para hablar con Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ok, no podemos tampoco menospreciar la importancia de Dios como el creador del universo. Es verdad que nos oye, pero también es verdad que Él quiere que tú y yo nos esforcemos por hablar con Él y mantener una conversación, una oración que pueda llegar al cielo. Entonces, existe una oración que puede llegar al cielo, y si existe una oración que puede llegar al cielo, existe una oración que tal vez no llegue al cielo. Y no me pele los ojos así, pero es lo que la Biblia dice. Y yo creo firmemente en esto. Es decir, yo he visto a alguna gente haciendo una oración que yo mismo sé que no pasó del techo. Pero cuando usted ora con fe, con pasión, con entrega, usted sabe que esa oración va a llegar al cielo. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno, tal vez usted está diciendo ahí: no estoy de acuerdo, cada vez que yo oro llega al cielo. Pero no es así, se lo voy a mostrar bíblicamente. En 2 de Crónicas, capítulo 30, vaya allá conmigo, literalmente lo va a leer. Dice el verso 27: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Oiga esto: y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¿Cuántos quieren que su oración llegue al cielo? No, ¿y cuántos quieren que su oración llegue al cielo? Es preferible que usted ore una vez al día en vez de 3, pero que esa una llegue al cielo, porque lo que todos queremos es que Dios oiga nuestra oración, ¿o no es así? Entonces, todos queremos que nuestra oración llegue al cielo, pero hay algunas cosas que hay que tener involucrada en la oración para que asegurarnos de que va a llegar al cielo. Y la primera de ellas está en el Salmo 51. Vamos allá un instante. Salmo 51. La primera cosa que usted debe tener para que su oración llegue al cielo, o el tópico que su oración debe tener para llegar al cielo. ¿Cuál es la oración que llega al cielo? Esa es la pregunta que usted me está haciendo. ¿Cuál es, pastor? Entonces, la primera es la oración que llega al cielo, es la que se hace con un corazón humilde y quebrantado. Anote eso en su cuaderno. La oración que llega al cielo es la que se hace con un corazón humilde y quebrantado.
No puede haber arrogancia, orgullo y prepotencia en alguien que ora a Dios, porque Dios es más grande que tú. Voy a volver a repetir eso. No puede haber arrogancia o prepotencia en alguien que ora a Dios, porque Dios es más grande que tú. No puede nadie hablarle a Dios o orar a Dios con prepotencia o con arrogancia. Un ejemplo de eso es: bueno, Señor, si quieres cambiarme, cámbiame. Si no quieres cambiarme, no me cambies. Eso es más un desafío a Dios que un corazón humilde y quebrantado. Escuche amenes aquí. Yo quiero explicarle a usted que Dios es un caballero. Dios no va a forzarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Dios no va a forzarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Si tú quieres orar, Dios va a ayudarte a orar. Pero si tú no quieres orar, Dios no te va a obligar a orar. Si tú quieres cambiar, Dios te va a ayudar a cambiar. Si tú no quieres cambiar, Dios no te va a obligar a cambiar. ¿Está claro eso? Bien, entonces la oración que yo hago y que llega al cielo debe tener la connotación de un corazón humilde y quebrantado. ¿Cuál es el corazón humilde y quebrantado? El que reconoce su necesidad de Dios y reconoce que si Dios no lo hace, nadie más puede hacerlo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces el salmista en el verso 17 del capítulo 51 dice: los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjese bien que lo que Dios no soporta, no aguanta. Dios no aguanta un corazón quebrantado. Dios no aguanta eso. Usted no ha oído a esta gente que dice: no llore, no llore, no llore porque me vas a hacer llorar. Yo creo que eso lo aprendieron de Dios. Porque Dios no puede aguantar. Dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás. Pero el original dice no es despreciar. La palabra que aparece ahí es no puede dejar de recibir. Yo no sé por qué lo pusieron en sentido negativo en la traducción, pero ese verso no traduce que no despreciará, sino que no dejará de recibir. Dios no puede dejar de recibir un corazón contrito y humillado. ¿Alguien entiende eso? Entonces, como Dios no puede dejar de recibir un corazón contrito y humillado, asegúrese usted que su corazón está humillado delante de Dios cuando usted ore a Él. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Cuando oro a Dios, no importa que sea lo que usted sea o tenga lo que usted tenga. Recuerde con quién está hablando. Está hablando con el creador del universo. Usted necesita a Dios. Dios no lo necesita a usted. Voy a volver a decirlo. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de mí para ser Dios. Pero yo sí necesito de Dios para ser alguien en esta vida. Yo necesito de Dios para respirar. Yo necesito de Dios para caminar. Yo necesito de Dios para poder realizarme como individuo en esta tierra. El dependiente de Dios soy yo, no Dios de mí. Yo soy dependiente de Dios. Cuando yo entiendo mi posición, el salmista decía que soy polvo. Hey, usted es polvo, dice la Biblia. Discúlpeme si lo ofendo con esta palabra. No, mi intención no es ofenderlo. Mi intención es ubicarlo en su posición. Usted es polvo. Usted fue hecho del barro. Agua con tierra es barro. Y ahora queremos darnos la de yo no sé qué, siendo que somos barro. Usted es barro blanco, barro negro, barro gordo, barro flaco, barro calvo, barro con cabello, lo que sea, pero es barro. Entonces usted peina ese barro, baña ese barro, viste ese barro, pero aunque de seda se vista, barro se queda. Barro es barro. Dígale que está su hermano, barro es barro. O sea, no nos creamos que somos esto o somos aquello porque cargas un traje caro o cargas un carro caro o vives en una casa cara. Eres un barro con un buen carro. Eres un barro con una buena ropa. Eres un barro con una buena casa, pero eres barro.
Y el barro reconoce su condición de barro y reconoce que su hacedor es Dios y que Él nos moldea a su imagen y nos moldea a su semejanza, y que la dignidad de un hombre no está en parecerse al barro, sino en parecerse a su creador. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cómo voy a hacer que mi oración llegue al cielo? Reconociendo quién soy, con un corazón humilde y quebrantado delante de Dios. Esa oración llega al trono de la gracia. ¿Alguien dice amén a eso? Salmo 17, vaya allá. Segundo. Número 2, verso 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Lea esto que viene. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Ahora, no vayamos a caer en la religión del chisme. No. Porque aquí David no se refería al chisme. David se refería a un hablar contrario. Es decir, le voy a explicar más o menos, aunque no es aplicable al término exactamente, es lo más preciso que podemos conseguir en cuanto a la declaración de David. Él está hablando de alguien que está orando. Él está hablando de alguien que está diciendo un clamor, o hablando un clamor, o haciendo un clamor delante de Dios. Pero él quiere asegurarse que la forma de que Dios oiga y esta oración llegue al cielo y Dios la oiga es que el confesar sea a través de labios sin engaño. Ahora, ¿qué es un engaño? Hay muchas clases de engaño, pero hay uno que es el peor. Se llama autoengaño. Ese es el peor de todos los engaños. Es el que cree que es algo y no lo es. Es el que aparenta ser algo para él mismo creer que lo es. Se llama autoengaño. Es el peor de los engaños. Yo digo que el autoengaño es como los malos olores. Todos saben que lo tienes menos tú. El autoengaño es el peor porque usted piensa que es algo no siéndolo. Y ese es el peor de los engaños. Ahora, se refiere el salmista a la confesión, en este caso más que a la vida. Está hablando aquí de una confesión de labios que no tengan engaño. ¿Qué es entonces? ¿A qué se refería David con unos labios sin engaño? Unos labios que hablan la verdad y la mantienen. Ejemplo es que usted ora, estamos hablando de la oración. Usted ora y resulta que usted dijo ahí: Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, yo declaro estoy sano por tu herida. Y usted se hace una oración que cualquiera que la oye dice: ¿qué fe tienes, hermano? Pero cuando sale de este lugar o llega a su casa, entonces alguien le pregunta: ¿cómo estás? Mal. Me duele aquí, estoy peor ahora. Eso es un labio con engaño. Él confesó una cosa en el altar y declaró otra cosa al llegar a casa. Él está engañándose a sí mismo y engañando al mundo espiritual. Está tratando de hacerle creer al mundo espiritual que él cree, pero la gente habla lo que cree, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted no puede hablar, óigame, engañar al mundo espiritual en una oración. El único que se está engañando es usted. En ese punto dice David: oye mi causa justa. Le está pidiendo a Dios que lo oiga y le está aclarando a Dios: mi clamor, Señor, es genuino y sincero, no es con engaño. Yo lo que te estoy diciendo, eso es. Ahora, qué lástima cuando usted ora o dice, por darte un ejemplo, usted dice: Señor, cambia a mi esposo. Y entonces cuando llega a su casa, su esposo está tomándose una cerveza o lo que sea, y usted lo ve y le dice: tú sí eres borracho. Mi Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, en Romanos 4. Y si Él es borracho, ¿para qué seguirlo llamando borracho? Ya es. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. No sigue llamando lo que es, llame lo que no es. ¿Alguien entiende eso? No le diga a ese esposo borracho. Cuando lo vea con la cerveza en la mano, diré: tú eres un hombre de Dios. Dios va a usarte con poder en el futuro
tú vas a arrepentirte y vas a tener una vida diferente. Esa cerveza te va a saber a orine próximamente y no te la vas a poder beber. Así que tú vas a ser un hombre de Dios. Eso es hablar sin engaño. Usted habla por lo que cree. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos van a orar sin engaño? Si está orando por un familiar, no siga diciendo lo que es, ya lo es. Dígale lo que no es para que sea. Sea como Dios, llame las cosas que no son como si fuesen. Sabe, venía con alguien en el avión y es un empresario del país y me dijo, esto se lo llevó quien lo trajo. Y yo le dije, ni se lo llevó ni lo trajo. Le dije, mi país va a ser bendecido cada día. Mi país va a ser afectado con el evangelio de Jesús. Mi país va a ser el cambio más dramático que una nación haya podido hacer en los últimos años. Y mi nación va a ser una punta de lanza y una muestra de gestión en toda Latinoamérica y el mundo. ¿Y sabe lo que dijo el hombre? Amén. Dijo amén. Porque aunque vea las cosas mal, cuando usted habla de esa manera y es venezolano, le va a doler y va a decir, sí, yo también quiero que mi país sea eso. Así que cuando yo oro, yo no puedo decir, Señor, bendice a mi país, Señor, ayuda a mi país, Señor, cambia mi país, Señor, aviva mi país, Señor, toca mi país. Y después cuando voy por la esquina digo, esto se lo llevó quien lo trajo, mira ese hueco y mira esto. Es verdad, está la realidad, pero la fe no niega la realidad, la fe la cambia. Yo creo que hay un futuro grande para este país y sigo hablando eso aunque vea otra cosa. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo, mi nación será bendita. Mi nación está bendita. Diga, y toda esta nación será cristiana para la gloria de Dios. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Esta nación va a ser cristiana y se lo aseguro. Estamos trabajando para eso. Número 3, Salmo 102. Salmo 102, vaya allá. 102, ¿cuál es la oración que llega al cielo? 102, ¿lo tiene? El Salmo 102, verso 1 dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. ¿Cuántos quieren que Dios oiga su clamor? ¿Quién no quiere que Dios lo oiga? Dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. Mire, el número 3 es la oración que llega al cielo. Es la que se hace con la intensidad de un desesperado. Es decir, usted jamás verá un milagro si ora como un aguado. Señor, bendice a mi gato, bendice al perro, al loro. ¿Usted cree que usted va a recibir un milagro así? Pregúntale a Bartimeo. Pregúntale a la mujer del flujo de sangre cómo recibieron el milagro. ¿Se recuerda de Bartimeo? Bartimeo estaba en la ciudad y alguien le dijo, Bartimeo, ¿sabes qué? Viene Jesús. Dicen que sana a quien se le atraviesa. Y entonces Bartimeo dijo, muchacho, hijo, lléveme a la avenida donde va a pasar. Así que lo llevaron y le dijeron, aquí va a pasar Bartimeo. Y cuando tú oigas la multitud es porque Jesús viene ahí. Así que lo pusieron ahí, él se pegó en una pared, se quedó ahí pegadito a la pared, no veía, no se oía nada, pasaron 1, 2, 3, 4 horas, no se oía nada. Como a la 5ª hora se oyó de lejos un murmullo de gente, se fue acercando, él dijo, aquí viene. Fue, esperó, oyó y calculó, porque saben, como era ciego, desarrolló un oído bien agudo y oyó y dijo, nada, aquí viene. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi Biblia dice que empezó a gritar desesperado. Y sabe, parece que Pedro va pasando y Jesús se detiene porque el hombre estaba metiendo unos gritos bárbaros. Entonces Jesús se detiene y dice, ¿qué es esto que este tipo está gritando acá? Y de repente Pedro dijo, no, Señor, no te preocupes, déjame que yo arregle este problema. Acuérdense que Pedro era medio malandro. No me ve así, lea su Biblia. Cuando Jesús dijo que iba a venir una trifulca y eso, dijo, Señor, aquí hay una espada. Y Jesús le dijo, deja esa espada, muchacho, que nosotros no somos malandros, déjate de eso. Después entonces, ¿quién le quitó la oreja al centurión?
Pedro con una espada, eso es peligroso el hombre. Entonces le dice el Señor: Señor, espérate aquí que yo voy un momentico, yo arreglo este problema. Se le acerca a Bartimeo y dice: mira, cállate la boca, ciego. Y Bartimeo dice: ¿quién es usted? Yo soy el adjunto al Señor Jesús, el más cercano a él. Y él está cerca. Sí, él está cerca. Y lo tienes atormentado con tus gritos. Así que cállate la boca, porque tú no has visto lo que yo soy capaz de hacer. El ciego dice: sí, no hay problema. No hay problema, váyase, no sigo gritando más. Apenas Pedro se volteó, no llevaba 2 pasos. Jesús, hijo de David. ¿Sabe? Pedro se voltea, se viene otra vez y le dice: ¿Qué te pasa, ciego? Tú no sabes, a mí no me da ningún remordimiento de conciencia volarte los dientes. Nunca te vas a ver los dientes porque te los voy a volar. Y el ciego le dice: sí, no más, no grito más, nunca. Se voltea 3 pasos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese momento Jesús dice: sí, ya no hay ningún problema, vamos a sanarte, muchacho, ven acá, tráigame ese ciego. Y entonces traen a Bartimeo. Y entonces Pedro lo trae y le dice: fastidioso, gritón, tú deja quieto que lo que el maestro te suelte, te voy a agarrar y te voy a dar un revolcón atrás de la multitud. Y lo viene agarrado, y de repente el ciego le suelta la mano y le dice: yo no sé quién eres tú, no te veo, pero te huelo y hueles mal. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo: aquel que necesita el milagro soy yo. Y como yo necesito un milagro, yo voy a orar, yo voy a llorar, yo voy a gritar hasta que Dios me responda, porque yo soy el que necesita el milagro. ¿Alguien va a orar hasta recibir un milagro en esta iglesia? No importa que te manden a callar la boca, usted diga: yo soy el que necesita el milagro. ¿Cuál es la oración que llega al cielo? La que se hace con la actitud de un desesperado. ¿Alguien dice amén a eso? Ana hizo la misma oración. No la hizo muy duro, pero la hizo con desesperación. Y Dios le dio un hijo. La mujer de flujo de sangre en desesperación tocó el manto de Jesús. Y muchos milagros que vemos en la Biblia lo vemos después de que alguien hizo un gran esfuerzo. ¿Sabe qué me impacta muchísimo? Aquellos hombres que bajaron a aquel enfermo por el techo cuando Jesús estaba en la casa. Eso es desesperación. Y cuando usted necesita un milagro y ora, usted no puede orar como un aguado. Usted debe orar con la intensidad de Bartimeo, con la intensidad de aquel cojo que recibió sanidad cuando lo bajaron por el techo, con la intensidad de aquella mujer que se arrastró por el piso hasta tocar a Jesús. Cuando usted quiera un milagro, tendrá que orar con la desesperación de alguien que necesita un milagro. ¿Alguien necesita un milagro en esta iglesia? Yo necesito varios. Así que usted debe orar con intensidad. Dígale que está a su lado, hermano: ora con intensidad. Aleluya. ¿Sabe? Estaba en Panamá y se acercó una persona y me dijo: Señor, debe poner un refresco. Y entonces le dije: bueno, te voy a comprar refresco. Después entonces se acercó y le dimos unos tostones y se los llevó. Y cuando da 3 pasos se regresa y dice: ¿y por qué no me dan pescado también? O sea, me van a dar el tostón sin el pescado. ¿Qué es eso? Y entonces me causó gracia y dije: así se pide, le dije, así que se pide. Si va a pedir, pida bien, así es. O sea, si usted va a hacer una oración, pida bien. Debe estar esas peticiones aguadas y sin consistencia. Señor, dame un carrito chiquito que no tenga ni rueda, ni puerta, ni nada. O sea, pida bien. Pida con desesperación. Pida con intensidad. ¿Alguien va a orar con desesperación en este lugar? Ok, qué bueno. Número 4, Santiago capítulo 4. Es importante orar con intensidad, pero en Santiago nos enseña que esa desesperación e intensidad debe tener una buena motivación. En el verso 3 dice: pedís, capítulo 4 de Santiago, y no recibís, porque pedís mal. Dice: para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué quiere usted ese carro? ¿Para echarle tierrita al que anda a pie?
¿Para qué quieres lo que quieres? ¿Para ostentar, para impresionar o para avergonzar a un hermano? Dios no complace caprichos, pero Dios responde a la necesidad. Es decir, la motivación en tu corazón es muy importante. ¿Para qué tú quieres el dinero? ¿Para qué tú quieres el dinero? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Lo quieres para ostentar? ¿Para impresionar? ¿Para llegar al punto de avergonzar a otro porque no tiene? ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Qué error! Lo más miserable en alguien es usar el dinero para avergonzar a otros. Eso es una vida miserable, miserable, miserable. Y sabe, muchas veces piensan y tienen conceptos, y no importa que la gente tenga conceptos cerrados de ti con el dinero. Tú debes ser un buen administrador y mayordomo. Tú debes saber que cuando pides al cielo, lo que pides debe ser pedido en una buena motivación. Porque déjeme decirle algo, Dios no complace caprichos. Número 5, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Lo tiene? Verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así mismo en la tierra. La oración que llega al cielo debe estar cargada de peticiones del reino. Cuando digo peticiones del reino, es que tenga una énfasis en la salvación, en la revelación, en la liberación y en la manifestación de Dios en la tierra. Es decir, usted no solamente debe hacer oraciones de peticiones, digamos, triviales, como que, Señor, dame un carro, dame una casa, dame una esposa, dame un esposo. No, dice mi Biblia que vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Ahora, es importante que usted reseñe en su Biblia este verso 10, porque la oración del Padre Nuestro, que es el modelo de la oración, empieza pidiendo el reino de Dios viniendo a la tierra. Lo que bendice a una nación no es tu carro nuevo ni es tu casa nueva, es el reino de Dios viniendo a esta tierra. Eso bendice a la gente. ¿Alguien dice amén a eso? Y no estoy diciendo que Dios no te va a dar cosas, no, Dios te va a dar cosas porque Dios se complace en bendecirte. Lo que sí no puede haber es el mismo egoísmo y materialismo que hay en el mundo en la iglesia. Se me puso serio ahora. Voy a volver a repetirlo para que se termine de poner bravo. No puede haber el mismo materialismo que está en el mundo en la iglesia. Se supone que nuestro orden de prioridades y valores cambió cuando Jesús vino a mi corazón y ordenó mi vida. Y entonces ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora mi motivación, valoración no debe estar basado en lo que tengo, sino en lo que soy.